Hey, hola a todos y bienvenidos a Basket Blog. Como sabes, soy Pablo Elegance y te traigo dos jugadores más de este ranking de 1000 máximos anotadores de la NBA. ¿Qué me dirías si te cuento que había un jugador que estaba llamado a pasar a la historia, a convertirse, puede ser, en una leyenda, y que las lesiones lo truncaron? ¿Qué me dirías si te digo que los Cleveland Cavaliers seguramente tendrían algún anillo más mucho antes de la era LeBron? ¿Y qué me dirías? ¿Que la culpa de que eso no ocurriese sería del arbitraje y de los intereses de la NBA? Unos intereses de la NBA por encumbrar otra figura del baloncesto de NBA muy conocida, uno de los jugadores más conocidos de la historia y el equipo en el que jugaba. Además también de otro equipo y otros jugadores que te adelanto que son los Bad Boys. Pues hoy toca un vídeo un poquito más largo de lo que os tengo acostumbrado. Y de leyenda rosa. Hoy tocará un poquito de prensa rosa. Es que he estado leyendo la biografía de este jugador y digo, esto tengo que explicarlo. Y si crees que genera debate y quieres dejarme tus comentarios, pues ya sabes, con respeto, con educación, y puedes darnos tu opinión, por supuesto. Venga, que te he dejado con el hype por las nubes, así que no me enrollo más. Dicho esto, empezamos. Y lo hacemos en el número 335, donde nos encontramos a Andre Drummond, que lleva jugando en la liga desde el año 2012, pues sigue en activo. Ha disputado un total de 864 partidos en los que ha anotado 11.000 puntos. Mide 2'11 y juega de pivot, de 5. Su época en la high school la pasó dividida en dos institutos. En primer lugar, estuvo 2 años en Capital Preparatory Magnet School, con los Trail Blazers. Y las dos siguientes se fue a jugar a los St. Thomas More Chancellors. Y en esos 4 años de high school recibe varios premios, galardones y reconocimientos. De hecho, ESPN lo nombra como mejor jugador del país y es el MVP de las finales contra Notre Dame. Y como curiosidad te comento que rondaba los 7 tapones por partido. Varias universidades se fijan en él y le ofrecen poder estar ahí los años pre-NBA, como por ejemplo Virginia Occidental, Kentucky, Louisville o Georgetown, aunque finalmente él se decide por ir a UConn con los Huskies, de la Universidad de Connecticut. En su primer año se clasifican para el torneo de la NCAA, pero caen en primera ronda. Sus verdugos, los Iowa State. Y tras esta eliminatoria, decide dar el salto y presentarse a la NBA, al draft de la NBA. Así que solo está un año en la universidad. Pues se presenta al draft de la NBA en 2012 y lo eligen en 9ª posición los Detroit Pistons. Y en su primer año como rookie y jugando tan solo 20 minutos por partido, promedia 7,9 puntos, 7,6 rebotes, un robo y 1,6 tapones. Pues ponlo a jugar media hora, 40 minutos, madre mía, tienes ahí un diamante en bruto, te puede hacer 15-15-3. Allí en Detroit solo se clasificará 2 veces para jugar los playoffs. En 2016, cayendo en primera ronda por 4-0 ante Cleveland Cavaliers, y en 2019, mismo resultado en la misma ronda ante los Milwaukee Bucks. En la Motown coincidirá con gente como Tayshaun Prince, José Calderón, Brandon Knight, Rodney Stackey, Will Bynum, Corey Maggette, Chris Middleton, Josh Smith, Brandon Jennings, Chancio Billups, Reggie Jackson, Kentavious Caldwell-Pope, Greg Monroe, DJ Augustin, Spencer Dinwiddie, Marcus Morris, Tobias Harris, Ish Smith, Wayne Ellington, Luke Kennard, Derrick Rose, Markieff Morris o Christian Wood, entre otros. Pero en febrero del año 2020, un poquito antes del parón por la pandemia del COVID-19, lo traspasan a Cleveland Cavaliers, donde estará 2 temporadas y no jugará los playoffs, y donde compartirá vestuario con gente como Colin Sexton, Kevin Love, Darius Garland, Tristan Thompson, Larry Nance Jr., Kevin Porter Jr., Jordan Clarkson o Isaac Okoro. Y al final de la temporada 2020-2021, finales de marzo, buyout por parte de Cleveland y rescinde su contrato. Y a los pocos días ficha por Los Ángeles Lakers, reforzando el equipo de cara a los playoffs.
unos playoffs que duran solamente una ronda, pues caen en la primera ante los Phoenix Suns por 4-2. Allí coincide con gente como Marc Gasol, Alex Caruso, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Anthony Davis, Dennis Schroeder y, por supuesto, LeBron James. Y ese mismo verano, agosto de 2021, decide cambiar de aires y ficha por Philadelphia 76ers. Ahí hay jugadores como Tyrese Maxey, Seth Curry, Danny Green, DeAndre Jordan, Tobias Harris y, por supuesto, Joel Embiid. Se clasifican para los playoffs y pasan la primera ronda por 4-2 ante Toronto Raptors. Sin embargo, no pueden superar la segunda ronda y caen eliminados por 4-2 ante los Miami Heat. Y en febrero de 2022 lo traspasan a los Brooklyn Nets. Ahí en el equipo de Brooklyn coincide con gente como Ben Simmons, Seth Curry, Kevin Durant, LaMarcus Aldridge, Joel Harris o Kyrie Irving. El equipo se clasifica para playoff, pero cae por un contundente 4-0 en primera ronda ante los Chicago Bulls. Equipo por el que ficharía la temporada siguiente y donde ni en 2022 ni en 2023 han conseguido clasificarse para los playoffs. Allí en Chicago tenía compañeros como Kobe White, Goran Dragic, Patrick Beverley, Patrick Williams, Nikola Vucevic, Zach LaVine o DeMar DeRozan, entre otros. Y es en Chicago donde consigue un doble-doble, 24 puntos y 25 rebotes en un partido frente a Atlanta Hawks. Y ahora este verano, en 2024, ha firmado por los Philadelphia 76ers. Imagino que la temporada ya habrá comenzado en el momento en el que estás viendo este vídeo, pero en el momento en el que lo grabé, sus compañeros iban a ser Joel Embiid, por supuesto, Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr., Kyle Lowry, Eric Gordon y Paul George. La verdad que son jugadorazos, lo que creo es que no llegan en su mejor momento. Veamos. Ha jugado con la selección de Estados Unidos en la sub-16, la sub-17, consiguiendo medallas de oro, y en la absoluta, en el Campeonato del Mundo de España en 2014, donde también ganaron la medalla de oro. Y para acabar con el jugador, te comento que ha sido 4 veces el máximo reboteador de la liga. 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. Y hasta aquí nuestro primer protagonista del vídeo de hoy. Hasta aquí Andre Drummond. Pasamos al siguiente, con el salseo, que sé que tienes ganas. Y la verdad es que yo desconocía estos datos y a medida que he leído la biografía de este jugador, digo, esto tengo que contarlo. Algo había habido del equipo de principios de los 90, de la rivalidad que tenían con los Chicago Bulls y tal. Y evidentemente, al ver las plantillas que ha tenido, siempre he dicho, ¿cómo este equipo no llegó a más? Bueno, pues hoy vamos a salsear y te voy a dar algunos datos de ese porqué, del motivo por el que este equipo no pudo llegar a más. Venga, nuestro segundo protagonista en el puesto 336, Mark Price. Price llega a la liga en 1986 y se retira en 1998. Disputa un total de 722 partidos y ya aquí hay algo que te indica que jugó poco, que las lesiones no le respetaron. Anotó un total de 10.989 puntos. Medía 1,83 m y jugaba de base, de 1. Pues antes de empezar, ya te suelto que está considerado como uno de los mejores bases de la historia, con una carrera que hubiera llegado a muchísimo más de no haber sido por las lesiones. Antes de la NBA estuvo 4 años en Georgia Tech, con los que ganó en 1985 el campeonato de la NCAA, venciendo en la final a North Carolina. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Y donde lo escogieron como MVP de la final. Bueno, que no os he engañado, que me he equivocado. No venció el campeonato de la NCAA, venció en las finales del campeonato estatal. Llegan a las finales de la conferencia, de la fase regional que le llaman la NCAA, pero perdieron, Georgia Tech perdió ante Georgetown, con lo cual no pudieron meterse en la Final Four de la NCAA. Y también fue nombrado All-American en 1985 y en 1986. Se presenta al draft ese mismo año, en 1986, y lo eligen los Dallas Mavericks en el puesto 25.
Sin embargo, el mismo día de la elección, por parte de Dallas Mavericks, lo traspasan a Cleveland Cavaliers, donde se convertirá en una de las figuras históricas de la franquicia. Empieza la leyenda rosa. Pero vamos un poquito atrás. En 1983 gana el torneo panamericano con la selección de Estados Unidos, invictos, y siendo el jugador más importante de la final junto a Michael Jordan. Sin embargo, lo excluyen de la cita de las Olimpiadas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Y se dice que no fue porque el entrenador de aquel equipo, Bobby Knight, enchufó a uno de sus jugadores, Steve Alford. También se dice que si hubiera ido a esas Olimpiadas, hubiera podido optar al premio al Rookie del Año y hubiera sido elegido en un puesto más alto en el draft. Y estoy bastante de acuerdo. Pues venga, vamos al tema y de momento empiezo contándote los jugadores con los que compartió vestuario en Cleveland. Gente de bastante nivel. Ron Harper, Hot Rod Williams, Brad Daugherty, Phil Hubbard, John Bagley, Craig Ello, Mark West, Kevin Johnson, Tree Rollins, Steve Kerr, Terrell Brandon, Bobby Fields, Gerald Wilkins, Chris Miles o Tyron Hill. En su primera temporada no se clasifican para los playoffs, pero sí cobrarán la siguiente, en 1987 y 1988, aunque caen en primera ronda 3-2 contra los Chicago Bulls. La temporada siguiente, 1988-1989, vuelven a clasificarse para los playoffs y vuelven a caer en primera ronda por el mismo resultado y ante el mismo equipo, 3-2 ante Chicago Bulls. La temporada 1989-1990 vuelven a clasificarse para los playoffs y vuelven a caer en primera ronda, esta vez ante Philadelphia 76ers, siempre forzando el último y definitivo partido de la serie. La temporada siguiente, 1990-1991, no consiguen clasificarse para los playoffs. Y la 1991-1992 se clasifican para los playoffs y pasan 2 rondas. Y llegan a las finales de conferencia. En primera ronda dejan fuera a New York Nets por 3-1, en segunda ronda a Boston Celtics por 4-3 y caen en finales de conferencia ante los Chicago Bulls por 4-2. Unos Chicago que ya sabes que aquel año ganaron su segundo campeonato. La temporada siguiente vuelven a clasificarse para los playoffs y pasan la primera ronda venciendo por 3-2 a New Jersey Nets, aunque caen 4-0 en la segunda ronda ante los Chicago Bulls. La temporada siguiente, 1993-1994, vuelven a entrar en la cita de postemporada y caen en primera ronda 3-0 ante Chicago Bulls. Y la última temporada en la que estuvo en la franquicia, en Cleveland, vuelven a clasificarse para el playoff, pero caen en primera ronda ante los New York Knicks por 3-1. Y te cuento que Mark Price era un jugador muy rápido, muy hábil y muy espectacular. Muy bueno con el dribbling, con el pase y con el tiro. Y al ser tan rápido, era muy bueno robando balones. O sea que era un tío versátil tanto en ataque como en defensa. Dominaba el pick and roll y sabía salir bien de las presiones. Fueron muchos los analistas que dijeron que Cleveland Cavaliers sería un equipo referente en los 90 y jugadores de la talla de Irving Magic Johnson. Pero una lesión de rodilla truncó su progresión. Aún así consiguió en 2 temporadas un récord de 57-25, 88-89 y 91-92 y 54 victorias en la 92-93. Y de no haber sido por lesiones de Price, Daugherty y algunos compañeros más, hubiera conseguido un mejor porcentaje de victorias y derrotas en fase regular y seguramente hubiera dado más guerra en los playoffs. Y otras cosas que mermaron a ese equipo fueron las decisiones técnicas, como por ejemplo cambiar a Ron Harper por Danny Ferry. En la temporada 88-89, Cleveland lideraba la conferencia con 31-8. El segundo era Detroit, que llevaba 26-13, y a la postre harían 63-19 y ganarían su segundo anillo. Pues ya ves, Cleveland Cavaliers se automutiló, mermando sus opciones de poder aspirar al anillo, quitándose de medio a Ron Harper. O sea, Ron Harper, uno de los mejores jugadores de la liga. Pues al parecer, y sin un motivo aparente, el entrenador decidió que Ron Harper jugara menos minutos y tuviera menos relevancia en el sistema de juego. De hecho, en liga el balance era positivo a favor de los Cleveland Cavaliers en los enfrentamientos que tenían contra Detroit Pistons. Y en uno de esos partidos, Rick Mahorn, a poco de acabar el partido y habiendo ya perdido totalmente el encuentro, en una entrada a canasta de Mark Price le da un codazo antideportivo que lesiona al jugador
Y a él, a Rick Mahorn, no le cae ninguna sanción por parte de la NBA. Mark Price se perdió 7 partidos y su equipo consiguió ganar 4 y perder 3. Ya ves lo importante que era en el roster. La liga favoreció a los Bad Boys, permitiéndoles el juego duro, mientras que los Cleveland Cavaliers era un equipo al que le gustaba el juego limpio. Pues Cleveland Cavaliers, que tenían una proyección para hacer aquella temporada 64-18, acaba haciendo 57-25. Mejor plantilla y mejor juego que los Bad Boys, y de hecho, según la leyenda rosa, de no haber sido porque la liga permitió el juego sucio de los de Detroit, Cleveland tendría 2 o más anillos, y Detroit no hubiera conseguido los suyos, evidentemente. Y aquí ya, en mi opinión, aunque no hubiera sido Cleveland quien hubiera ganado esos anillos, los hubieran ganado Portland, Chicago, cualquier otro equipo, Lakers incluso, es que los Bad Boys le permitían, en fin, mirad vídeos, no digo más. Los playoffs con los Chicago Bulls en 1989. Con factor cancha para Cleveland, Mark Price se perdió el primer partido de la serie que ganaron los Chicago y cambiaron el factor cancha. Pese a eso, consiguieron llevar la serie hasta el quinto partido. ¿Qué hubiera pasado si Mark Price hubiera jugado el primer partido? ¿Hubiera ganado Cleveland la serie? De hecho, Chicago aquella temporada había ganado solamente 47 partidos de la fase regular, mientras que Cleveland había ganado 57. Y en los duelos directos en la liga se habían enfrentado en 6 ocasiones, con un balance de 6-0 para los de Ohio. 6-0 para Cleveland Cavaliers, frente a Chicago Bulls de Michael Jordan. Esa misma serie, Craig Ehlo se perdió el tercer partido, que también ganó Chicago Bulls. Y Brad Daugherty, que fue 5 veces All-Star, jugó la eliminatoria lesionado en un pie, algo que le mermó bastante y le bajó sus estadísticas. De no haber sido por esto, seguramente que Cleveland hubiera pasado la eliminatoria y hubiera vencido a los Detroit Pistons si la liga hubiera corregido realmente el juego sucio de los de la Motown. Y seguramente ese mismo año Cleveland hubiera ganado su primer anillo y posteriormente con el tiempo hubiera ganado alguno más. Por algo decía Magic Johnson que Cleveland sería el equipo de los 90, pero claro, Magic Johnson no sabía que traspasarían a Ron Harper y que Mark Price se lesionaría. De hecho, este cambio de Ron Harper a Los Angeles Clippers fue vital para que Chicago Bulls ganara sus anillos. De hecho, Jordan llegó a decir que ese había sido el mayor favor que le habían hecho deportivamente en su carrera, porque reconocía que era uno de los pocos jugadores que era capaz de defenderle. Otro de los favores que reconoció fue que consiguieran traer a Dennis Rodman a cambio de Will Perdue. O como cuando con métodos poco legales consiguieron que los New York Knicks no se hicieran en la agencia libre con Xavier McDaniel para la temporada 1991-1992, ya que esto seguramente hubiera cambiado el signo de las eliminatorias en los playoffs y Chicago Bulls, que pasó por 4-3 ante los New York Knicks, igual se hubieran quedado a las puertas del anillo y esto hubiera caído de manos del equipo de la Gran Manzana. Y en 1993 Mark Price se ve envuelto en otra decisión que podría haber cambiado también el rumbo de la historia en la NBA. Y es que el equipo de la Gran Manzana, los New York Knicks, querían fichar a Mark Price. Pero Mike Fratello, el entrenador de Cleveland, se negó al traspaso del jugador. Aquellos Knicks llegaron a las finales en 1994 y dicen que con Mark Price las hubieran ganado. Es más, se dice que Houston Rockets no debería haber ganado aquellas finales, pues en la última jugada John Starks lanza un triple y hay falta sobre él en el lanzamiento. Pues eso, ¿tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. ¿Se merecía Houston ganar aquel anillo o realmente los Knicks eran los auténticos vencedores de aquellas finales? Que sí, que por muy bueno que fuera Hakeem Olajuwon, mítico, histórico, legendario, uno de los mejores pivots de la historia, los New York tenían un plantillote, ya te he explicado en muchos vídeos, que es increíble cómo Houston ganó aquella serie. Bueno, pues dejamos Cleveland y nos vamos a Washington Bullets, pues en 1995 lo traspasan al equipo de la capital. Y ojito, que ese año Washington Bullets consigue un balance de 39-43 pese a las lesiones de Mark Price y de Chris Webber para toda la temporada. Allí coincidió con Juwan Howard, Chris Webber, George Muresan, Robert Pack, Calvert Cheney o Rasheed Wallace. Muy buena plantilla la de los Bullets aquel año. Sin embargo, como ya te he comentado, por desgracia, las lesiones lo mermaron y no se clasificaron para los playoffs. La temporada siguiente, 1996-1997, ficha por Golden State Warriors, pero llega a un equipo que estaba en descomposición.
Allí había jugadores como Latrell Sprewell, Bimbo Coles, Chris Mullin, Joe Smith, BJ Armstrong o Doniel Marshall. Y el equipo no se clasifica para los playoffs. Pero el año siguiente, la temporada 1997-98, vuelven un poco las esperanzas hacia el jugador y al equipo al que va, Orlando Magic, ya que la pareja exterior del equipo serían Mark Price y Anthony Hardaway. Ojito. Y es que Hardaway se pierde casi toda la temporada por lesiones. Mark Price también se lesiona. Y el equipo, aunque tenía gente como Bo Outlaw, Horace Grant, Ronnie Seikali o Nick Anderson, no puede tirar del todo y pese a eso consiguen un 41-41. Un resultado que no les da para meterse en playoff y ahí acaba la temporada para el equipo. Y además de los jugadores que te he comentado, también tenían en la plantilla a gente como Danny Chase, Gerald Wilkins, Derek Harper, Vernon Maxwell, Kevin Edwards o Spud Webb. Es en este momento donde se produce el lockout, 1998, y la liga se reactivará en febrero del 99. Tenía varias ofertas en la mesa para poder decidirse por jugar en alguna franquicia de la NBA. Entre ellas, quizá la mejor era Dallas Mavericks, donde hubiera compartido pista con Steve Nash, otro base al que se le considera bastante parecido a Mark Price. Pero, pese a poder haber jugado algunos años más en la liga, como ha reconocido en varias entrevistas, prefirió retirarse, pues ya no era una estrella o una figura relevante en la liga y las lesiones le habían lastrado demasiado. Tras su retirada estuvo años como entrenador de la High School, también de la universidad, también como asistente en equipos de la NBA, como entrenador jefe en algún equipo de la G League, en Australia también estuvo, como entrenador principal, pero nunca ha estado como entrenador principal de ninguna franquicia de la NBA. También te cuento que fue incluido en el primer equipo de la liga en la temporada 1992-1993, dejando por detrás a gente, a bases como John Stockton, Kevin Johnson, Tim Hardaway o Isaiah Thomas, que fue seleccionado para 5 All-Stars, aunque solo pudo jugar 4 ya que el quinto se había lesionado pocos días antes, que quedó segundo en la votación de los All-Stars en 2 ocasiones, que ganó el concurso de triples del All-Star también en 2 ocasiones, siendo especialmente recordada la de 1994, donde consiguió en el duelo final 21 de 22 triples de manera consecutiva, o sea, sus 22 primeros triples metió 21. Y que en el momento de su retirada era el jugador que mejor porcentaje de tiros libres tenía en la historia de la NBA, un 90,4%, algo que han superado jugadores como Stephen Curry o Steve Nash. Aunque, si sumáramos también los de los playoffs, los porcentajes de playoffs, sería al revés. Mark Price sería el número 1, con un 90,72. Stephen Curry tendría 90,57 y Steve Nash 90,38. Se dice pronto, ¿eh? Meter 9 de cada 10 tiros libres en la NBA en un partido, en una competición. Madre mía. Estaba considerado como el mejor jugador de la historia de los Cleveland Cavaliers hasta que apareció LeBron James, evidentemente. Y supongo que también tendrán que tener en cuenta que a ese equipo también llegó luego Kyrie Irving. Pero bueno. Y le tienen reconocido como integrante del 5 histórico de la franquicia de los Cavaliers, que serían él, Mark Price, LeBron James, Larry Nance, Brad Daugherty y Shawn Kemp. Que yo creo que aquí discrepo. Cuando haga mis 5 ideales de todas las plantillas de la NBA, ya veremos si no incluyo a Ron Harper o también incluyo a Kyrie Irving. Porque tener 3 tan altos como estos 3, ¿no? Brad Daugherty, Larry Nance, Shawn Kemp, Cleveland, bueno, ya lo veré. ¿Qué más te cuento? Pues que de no haber sido por su lesión, seguramente hubiera ido a las Olimpiadas en 1992, formando parte de aquel primer Dream Team. Así que fue al Dream Team 2, donde se proclamó campeón del mundo. Los jugadores que conformaban aquella plantilla del Dream Team 2 eran Mark Price, Derrick Coleman, Joe Dumars, Shawn Kemp, Steve Smith, Dan Majerle, Reggie Miller, Kevin Johnson, Dominique Wilkins, Larry Johnson, Alonzo Mourning y Shaquille O'Neal. Pues una pena para Mark Price haber tenido tantas lesiones, porque su proyección, ya ves, que hubiera sido mucho mayor de la que fue. Y seguramente estoy convencido de que si la leyenda rosa se hubiera hecho realidad, Mark Price tendría 3, 4, 5 anillos tranquilamente. Y evidentemente los Bad Boys tendrían ninguno y Chicago Bulls tendrían algunos menos. Pero como sabes, esto es historia de ficción, esto no ocurrió y lo que ocurrió finalmente pues que Bad Boys tuvieron 2 anillos y los Chicago Bulls 6. Houston Rockets 2
y San Antonio 1 en los años 90. Solo hablamos de la década de los 90. Pues seguramente Cleveland en aquella década había conseguido 3-4 anillos. Chicago Bulls también 3-4 anillos. New York Knicks 2 anillos. No sé, más o menos, ¿eh? Ya sabes, historia, ficción. Y para acabar con Mark Price, nuestro segundo protagonista de este más extenso vídeo que lo que te traigo de costumbre, te cuento que según Red Auerbach, uno de los mejores entrenadores de la historia de la NBA, Mark Price es uno de los 10 mejores bases de la historia de la liga. Si bien es cierto, Red Auerbach no ha sido inmortal, no es inmortal, y murió en 2006 y no ha visto los que han llegado posteriormente. Pero bueno, en el momento en el que lo dijo, lo consideraba entre los 10 mejores bases de la historia de la NBA. Y hasta aquí nuestro segundo protagonista del vídeo de hoy. Y hasta aquí también el vídeo de hoy. Perdóname que haya sido tan largo, pero quería explicarte este salseo de tomate, esta historia ficción de Mark Price y los Cleveland Cavaliers, y quería hacerlo en un vídeo compartido. No quería dedicar un vídeo en exclusiva a Mark Price. Quería mantener el formato que me he propuesto de aquí hasta el final de los 1000 máximos anotadores, salvo alguna excepción a la que le dedico un vídeo individual, Pero bueno, no quería que fuera el caso de Mark Price. Y ya sabes que te doy las gracias por estar ahí, por seguir a nuestro lado, y como siempre, antes de despedirme, te recuerdo que entrenes duro, que seas intenso, pero sobre todo limpio y elegante, como los Cleveland Cavaliers de Mark Price. Y aunque el vídeo de hoy haya acabado, haya llegado a su fin, no te preocupes, que tienes una cita con nosotros, con el canal, conmigo, la semana que viene, en el próximo vídeo, en el próximo partido. ¡Hasta la vista!